Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues
¿Sabes cómo inició tu iglesia? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Conoces la historia de tu distrito o de la asociación? Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. No debemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Si deseas conocer la historia de nuestra iglesia, de nuestros distritos, entonces no te puedes perder Avecor, una historia de fe, la primera serie documental de nuestro campo, donde conoceremos a nuestros pueblos y ciudades. Nuestros templos e iglesias. Nuestros pioneros, nuestros líderes en la actualidad. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos de Avecor. Reciban un caluroso saludo especial de este servidor y agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar a través de nuestro canal en esta red social. Sean pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Avecor, una historia de fe. Esperamos que esta noche, al igual que cada una de las noches, usted pueda deleitarse junto con nosotros en esta maravillosa programación dedicada para cada uno de ustedes y también para que conozcamos juntos la historia de nuestro campo, de nuestra gente, de nuestro distrito e iglesias. Y hoy tendremos un programa maravilloso, así que yo quiero invitarte que tú puedas compartir el enlace con tus hermanos, con tus amigos acá en Venezuela, en el exterior, para que ellos también puedan conectarse en este momento y disfrutar de este programa. El programa de hoy va a estar también interesantísimo y va a estar dedicado a un distrito que forma parte acá de todo lo que es la parte metropolitana de la ciudad de Caracas, y es el distrito de Petare 1, un distrito formado por hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres espirituales de fe que han avanzado con el mensaje maravilloso de salvación y el mensaje adventista. Así que vamos a prepararnos y vamos a disfrutar juntos de la historia del distrito de Petare 1. Esto es Avecor, una historia de fe. El distrito de Petare 1 se encuentra ubicado en el extremo este del área metropolitana de Caracas y de la gran barriada de Petare. Este distrito está principalmente formado en el área de 3 parroquias del municipio Sucre, como lo son la parroquia de Mariche, La Dolorita y Caucahuita. Se encuentran a 30 minutos en auto desde Chacao.
El nombre La Dolorita se debe a la historia de la aparición de la Virgen de los Dolores en un río cercano. Por su parte, Mariches es en honor a una antigua tribu local llamada los Mariche o Mariches de los Caribe, cuyo jefe fuese el cacique Tamanaco. En 1822 pasan a formar parte del cantón de Petare y con la aprobación de la Constitución de 1999 pasaron a ser parte integral del Distrito Metropolitano de Caracas. El número de habitantes en estas tres parroquias es alrededor de 200.000 personas. En la parte cultural es muy variada, aunque se pueden destacar las parrandas de San Pedro. Una celebración muy autóctona es la del Cristo de la Salud. Feligreses se congregan en la parroquia para conmemorar con oraciones y cantos aquel episodio que aún reposa en las entrañas de Petare y que tiene un rostro visible, el Cristo de la Salud, una representación religiosa a la que se le atribuye la sanación de quienes padecían la fiebre europea, como se le conocía a la peste que diezmó a las familias de la zona hace más de un siglo. En lo económico, cuenta con varias zonas industriales, como la zona industrial de Mariche y la de los Tapias, donde se encuentran manufactureras, plantas metálicas, tornerías, madererías, entre otras. También en la vía de Mariches se puede ver una gran cantidad de ventas de comidas informales que le da gran vida, además de movimiento comercial. También debe mencionarse que en esta zona se encuentran dos parques recreacionales conocidos como el Parque Caiza. Está ubicado en el kilómetro 8 de la autopista Caracas-Guarena. A la salida del túnel de Turumo, en sentido oeste, podemos hallar una fauna muy diversa, como la presencia de paraulatas, azulejos, guacharacas, entre muchas otras, como lapas, venados, rabipelaos, perezas. Por su parte, el Parque Los Mariches está ubicado en la vía de Mariche-Santa Lucía. También cuenta con una variedad de animales. En cuanto a su tipo de vegetación, está formada por un bosque tropical, con la presencia de árboles frutales, de los cuales destacan el mango, el tamarindo, el mamón, así como especies de fuentes de madera como el cedro y la caoba. Asimismo, dispone de áreas para el descanso y compartir alimentos al aire libre, kioscos, caminerías, parrilleras, miradores y estacionamiento. Este espacio recreacional limita con el embalse de La Pereza, el cual es fuente de almacenamiento de agua para el consumo humano de tres importantes parroquias del municipio Sucre, como lo son Petare, La Dolorita y Filas de Mariche.
¿en qué año se organizó como tal la iglesia de Mariche? ¿Quién fue el pastor que formó parte de esa historia? Y me gustaría saber también cuáles son esos pastores más recordados por la feligresía, ¿no? Que hayan pasado en estos 32 años por allí, por Petare. Bueno, hermano, muchas gracias. En ese tiempo fue el pastor Zambrano. Y después del pastor Zambrano, bueno, se empezó a formar el grupo y al final se organizó. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año aproximadamente 88. Ajá. Y bueno, se organizó y quedamos ya trabajando, como quien dice, en la obra misionera. Y bueno, con la bendición de Dios, de que nuestros pastores para esos tiempos casi no nos necesitaban porque estaban iniciándose la obra, porque por los lados de Mariche no había obra alguna, de los adventistas del séptimo día. Y entonces el pastor Zambrano fue la persona indicada para que nos ayudara pues en ese ministerio. Y la persona que en verdad pues que fue el más reconocido al último tiempo fue el pastor Prado, el pastor Pildaín y el pastor David Corro. Esas fueron las personas más destacadas. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al pastor Néstor Pildaín y al pastor David Corro también. Qué bueno pues que dejaron una grata impresión, ¿no? Sí. Allí en Petare. Y mi hermano, ¿puede usted también, no sé, recordarnos alguna anécdota que haya pasado en la historia de Petare, algo que forma parte de la historia, ¿no? De esos inicios? Bueno, hermano, no fue fácil para nosotros, porque después que se formó el grupo y se organizó ya en iglesia al final se organizó en una iglesia, no teníamos a dónde ubicarnos prácticamente, pero en ese tiempo nos salía un lugar donde nos vendían, en aquellos tiempos era como que 140,000 bolívares que costaba el lugar donde compramos. Había una casa, un rancho, pero habitable. Y tenía un lugar donde prácticamente en esos tiempos era como un club. Entonces nos lo ofrecieron vender, pero nosotros no teníamos dinero para comprarlo. Era imposible porque primero que para nosotros era muy caro, porque en ese tiempo el dinero valía. Y el terreno no era fácil para nosotros comprarlo. Bueno, lo cierto fue que cuando nos ofrecieron ese negocio, no hallábamos cómo hacer, entonces yo reuní como director de grupo para ese entonces todavía, me reuní con mis hermanos, en este caso un primer anciano que teníamos y otras 3 personas más, entre eso mi esposa, y fuimos a la asociación, nos entrevistamos con el pastor Brito para ver en qué nos podían solucionar el problema de ese terreno, para ver si nos hacían un préstamo, porque se decía que hacían préstamos, pero para esos tiempos tan difíciles, porque había muchas personas que habían quedado mal en otras oportunidades y no era fácil de que nos prestaran el dinero. Lo cierto fue que para ese momento, entonces, cuando llegamos allá y nos utilizamos con el pastor Prada, con el pastor Brito, le llevamos el proyecto que teníamos en ese momento. Entonces nos quiso como poner así como que si sí, que si no. En vista de que el pastor yo lo veía como dudoso de prestarnos el dinero, entonces yo le dije, hermano, abajo tengo un carrito que está valorado en 500 bolívares. Si usted quiere, baja y lo ve y se lo dejamos ahí como quien dice en depósito. Entonces, en vista de eso, cuando él se sintió impresionado por eso, entonces inmediatamente me dijo, bueno, está bien, vamos a ver cómo hacemos para hacer el préstamo. Entonces nos mandó a un secretario de la TCRI para allá para que hiciera el evalú del lugar para ver si costaba el dinero. Y así pues mandó el secretario. Y bueno, se dio cuenta que sí valía el dinero y nos lo prestaron, mis hermanos. Lo cierto fue que cuando nos prestaron el dinero, bueno, nosotros quedamos pagándolo ahí como pudimos.
Y rápidamente, yo todos los meses, yo mismo al tesorero para ese entonces, y yo todos los meses le abonaba y le abonaba hasta que se llegó el momento de que cuando se llegaron a los 100,000 bolívares, él vino al final, cuando seguí pagando, dice que no, que ya estaban exonerados de las demás deudas. Bueno, y tuvimos la gran suerte, mi hermano, que logramos encontrar el lugar muy especial, como quien dice, para que la iglesia siguiera rumbo, el cual ya tenemos, o teníamos para ese tiempo. Bueno, querida familia, continuamos con nuestra sesión de la entrevista, pero ahora tenemos con nosotros a nuestro hermano Víctor Vargas, y él también forma parte de la historia del distrito de Petare 1. El hermano Víctor Vargas es miembro de la iglesia de la Dolorita, y hoy vamos a conocer cómo se originó esta iglesia, que hoy es la iglesia central del distrito de Petare 1. Bienvenido, hermano Víctor, a la sesión de la entrevista en Avecor, una historia de fe. Y bueno, mi hermano, nos gustaría saber cómo usted conoció el mensaje adventista. Buenos días, gracias, hermano, por su invitación. El mensaje lo conocí por medio de un sueño. Un sueño o una revelación, algo así. Estaba en un lugar llamado Estanquén de Riseco Irapa, hasta Sucre. Funcionaba allí una iglesia. Entonces fui allí, entonces hablé con los ancianos de la iglesia y le conté mi testimonio. Entonces ellos me dijeron, mire, si tú quieres bautizarte, entonces yo le dije, bueno, ustedes dirán si me quieren bautizar o no. Entonces el anciano me dijo, bueno, el pastor está en Calúpano, entonces hay que llamarlo, y entonces tiene que esperarte que él venga para que te bautice. Me bautizó en un río. Eso fue en el año 1966. Ahora, nos gustaría saber cómo usted llega entonces a Petare, cómo el mensaje adventista es trasladado a Petare, y cómo se formó la iglesia de la Dolorita. Bueno, de la siguiente manera, es que cuando allí en Maturín ya no hay mucho trabajo, porque el portaje no me da lo suficiente como para mantener la familia, me trasladé a Caracas, me reunía en la iglesia de Petare, con los hermanos allí de Petare. De allí de Petare me enviaron como maestro a la iglesia de la Lagunita, con el hermano Víctor Nava, para que lo ayudara allí. Estaba el pastor Zambrano, el que me envió para allá. Más luego, de allí, llegó el pastor José Prada. Entonces yo hablé con él y le dije, mire, yo quiero que tú me consigas personas que viven aquí en la Dolorita, pero que asistan a alguna iglesia por allí, porque aquí en la Dolorita no hay nada, no hay ninguna presencia adventista. Entonces él me dijo, ok, está bien. Entonces, a eso de las 7 de la noche llegó y me dijo, mira, Víctor, vamos para que conozca a una familia, se llama Margarita Pérez y Libardo Pérez, de la familia, y sus 2 hijas. Ellos vivían en una casa alquilada por Juan 23, en la Dolorita. Entonces allí, como están alquilando allí, entonces no tenían muchas sillas. Yo digo a José, y José, ya que conseguirme la gente, formamos 3 familias.
Y yo le digo, bueno, mire, en aquel tiempo no se llamaba grupo pequeño, sino escuela filial. Entonces, mire, hermano, vamos a hacer una cosa. Si usted quiere, vamos a hacer una escuela filial. Entonces, bueno, ¿cómo no? Aquí en la casa la podemos hacer aquí. Ellos estaban alquilando allí, en la calle 23. Asistían a la iglesia de Surumo. Entonces, ellos convinieron para reunirse allí. Entonces, hablé con el pastor, le dije, mire, pastor, José Prada, se llama él. Entonces, mira, necesitamos sillas. Entonces, él me dijo, bueno, sí se la va a conseguir. Entonces, la iglesia de Afinidad trajo 20 sillas. Y ahí la cogimos. Y entonces, cuando fue creciendo el grupo, le molestaba a la gente de allí, de la Juan 23, donde estaban alquilando. Y entonces tuvimos que salir de allí a alquilar otra casa. En esa otra casa, en el año 1995, 94, 95, allí se organizó la iglesia en esa casa alquilada. De la Dolorita, ¿no? Exactamente, se organizó allí la iglesia. O sea que podemos decir entonces que la iglesia de la Dolorita tiene 25 años desde que fue organizada, ¿no? Como iglesia. Exacto. Y mi hermano Víctor, ¿qué pastores son recordados, más recordados en la iglesia de la Dolorita por los miembros que hayan pasado pues en estos 25 años? Bueno, el más recordado de ellos, si te nombro a Brito, porque eso fue amigo mío desde Maturín. Bien. Pero los que pasaron por allí, que yo recuerdo mucho, fue el pastor Aurelio, que ese doctor le quitaron la licencia, el pastor José Prada, Pilaín, y con el pastor Pilaín fue que se organizó como iglesia. De allí tuvimos que salir de allí por cuestiones de que ya el grupo creció, entonces necesitaban un lugar más amplio. Conseguimos entonces en la calle La Isla una casa no muy bien hecha, que allí hay muchas aguas. Para hacer un hueco y se consigue agua. Entonces allí se formó la iglesia, pero no está, ¿cómo te digo?, organizada completamente, porque la estructura que tenía no daban como para albergar muchas personas. Hermano, quiero decirte una cosa, que en base a las oraciones que yo le pedí al Señor que enviara personas preparadas para que siguieran adelante la iglesia adventista del séptimo día en la Dolorita. Así que gracias a Dios, allí estamos todavía funcionando. Amén, amén. Y mi hermano, por último, me gustaría que usted le diera un mensaje a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de Avecor en YouTube. ¿Qué mensaje le daría usted a todos los miembros de Avecor y los amigos que nos están viendo? Bueno, principalmente le doy gracias a Dios. Para los hermanos que nos están mirando, yo les deseo mucha salud y mucha esperanza, mucha oración, porque Dios está esperando en nosotros, hombres y mujeres, que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Así que mis hermanos, adelante y sigamos, porque la venida de Cristo se acerca, y nosotros, ustedes como los jóvenes que han de llevar el estandarte de la verdad adelante, yo les exijo, hermanos, y les recomiendo que echen hacia adelante, porque la venida de Cristo está muy pronto a las puertas, está la cercanía de la venida de Cristo. Así que muchas gracias, mi hermano, y estamos a la orden hasta que Dios me dé la vida. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano Víctor, por su tiempo. Gracias también por la dedicación que usted ha tenido para esta iglesia. El hermano Víctor ha servido a esta iglesia por más de 50 años. Así que bueno, esto ha sido nuestra entrevista de hoy en Avecor,
una historia de fe. Amén. salmo muy especial, el Salmo del Dulce Pastor, el salmo bien conocido que es el Salmo 23. En el Salmo 23 nosotros encontramos el verdadero concepto de la vida, la correcta filosofía de vida que usted y yo necesitamos comprender y necesitamos vivir. El Salmo 23, escrito por David, el gran rey de Israel, pero que antes de ascender al trono y ser el segundo monarca de la nación de Israel, era un sencillo pastor.
cuyo en las montañas, en las colinas y en las praderas fungía como el pastor del rebaño de su padre. Así que cada palabra, además de ser inspirada por el Espíritu Santo, cada relato de este salmo está acompañado por la experiencia de alguien que está ducho en la materia, de alguien, un experto en el área que es el área pastoril. ¿Qué nos dice el Salmo 23? ¿Será que el Salmo 23 puede definirnos lo que es la correcta filosofía de la vida para que tú, último Elías, y este servidor y las demás personas que habitan en este mundo comprendan la manera correcta y exacta de cómo debemos vivir? Por supuesto que sí. El Salmo 23 comienza de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con esta declaración contundente, el salmista está autodenominándose. Y resulta ser que lo que primero nosotros necesitamos entender con respecto a esta vida es quiénes somos, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestras limitaciones. Al salmista decir Jehová es mi pastor, él se está autodenominando como la oveja. Él está diciendo yo soy una oveja. Es decir que para entender la filosofía de la vida, lo primero que necesitamos detectar es quiénes somos. Querido amigo que estás escuchando, que estás viendo este video, querido hermano, querido último Elías, querido siervo de Dios, no importa dónde estés, en dónde estés escuchando, necesitas entender que tú eres la oveja. Y cuando nosotros hacemos un análisis a la fauna y a la naturaleza de Dios, vamos a encontrar que las características de la oveja son exactamente características de la condición humana, porque nada ha sido colocado en la Biblia por casualidad. Todo tiene una intención y un significado profundo. De todos los animales, la oveja es el animal más débil. La oveja es el animal más frágil. La oveja es el animal más vulnerable. La oveja no tiene la capacidad para correr a una gran velocidad y cuando aparece el devorador, el lobo, el león, poder escaparse y huir de ser presa. No tiene esa capacidad. Pero tampoco tiene la habilidad de poder mimetizarse y ocultarse, hacerse del mismo color, camuflajearse con la naturaleza y esconderse del depredador. Tampoco. No puede correr a una gran velocidad, no tiene cómo disfrazarse o simularse con el ambiente para poder esconderse. Tampoco tiene grandes garras o colmillos para poder enfrentar a su enemigo. La oveja es completamente débil. La oveja es completamente frágil. La oveja no tiene la capacidad, no tiene una autodefensa, no tiene cómo responder. Es necesario que usted y yo abandonemos el egocentrismo, abandonemos la arrogancia y entendamos que somos unas ovejas en este mundo. Ante el gran depredador que es el adversario, ante el gran depredador que es Satanás, el enemigo de Dios, el forjador del pecado, de la muerte eterna. Él nos persigue para acabar con nuestras vidas, con nuestros hogares, con nuestros hijos, a través de diferentes maneras. Y nosotros no tenemos cómo defendernos. Nosotros no tenemos cómo escapar a la realidad del pecado. Nosotros no tendremos la habilidad para hacerle frente a la tentación. Nosotros no sabemos cómo superar la muerte eterna. Nosotros somos un blanco completamente vulnerable en este mundo. Y si usted cree que lo que digo carece de realidad o de sentido, solamente veamos en dónde nos encontramos ahorita, donde en tan pocas semanas estalla una pandemia, estalla un virus y todo el mundo es vulnerable. Todo el mundo puede recibir el virus, puede sufrir de la pandemia y no tiene cómo defenderse porque no hay una cura. Dios nos está diciendo a través de los acontecimientos que ahora vivimos que nosotros somos completamente débiles y por eso necesitamos un pastor. Por eso, en la correcta filosofía de la vida, lo primero que hay que entender es quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos una oveja. Somos completamente débiles, completamente vulnerables. La única esperanza de vida, el único futuro de ser resguardados, la única añoranza de poder vivir algo diferente y tener un futuro, escapar del pecado, escapar de la muerte eterna, escapar de la ruina, de la amargura, hallar la felicidad y la paz, solamente se encuentra en que tú reconozcas tu condición y entendiendo tu condición puedes decir,
Oh, yo necesito del pastor. Yo necesito reconocer a Dios como Dios. Yo necesito reconocer a Jesucristo como el pastor de mi vida. Por eso el salmista está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que hay que reconocer es quiénes somos. Somos la oveja. Por eso la oveja, para poder vivir, para poder subsistir, para poder estar por las colinas, alimentarse, tener futuro, tener vida, tener resguardo, necesita la conducción, la guía y la protección del pastor. Tú no puedes vivir la vida sin Dios. En la correcta filosofía de este mundo, no podemos vivir sin Dios, no podemos andar sin Dios, no tenemos futuro sin Dios. Es necesario, querido amigo que estás escuchando, es necesario que usted y yo reconozcamos que necesitamos del pastor. Una vez que nosotros entendemos quiénes somos, necesitamos entender que esta vida es una vida que se vive por fe. El Salmo dice: una vez que yo reconozco mi debilidad y mi persona, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando del futuro. No está diciendo que ya todo lo tiene. No está diciendo que tiene un gran supermercado en casa. No está diciendo que tiene gran cantidad de dinero en el banco. Está hablando en el futuro. Pero como ha aceptado que es la oveja, como ha aceptado que Jesucristo es el pastor, como le ha dado el lugar que Dios se corresponde, Dios es Dios, y coloca a Dios en el lugar correcto, como el Señor, como el soberano, el que tiene la potestad sobre todas las cosas, el único creador y Dios poderoso. Al reconocer a Dios como el pastor de su vida, entra en una vida de fe, entra en una esfera de fe, entra a vivir una vida por la fe. No garantiza que tiene todas las cosas porque las tiene ahí en el momento. No, está diciendo: como Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me falta. No me falta paz, aunque no haya paz en el mundo. No me falta dinero, aunque en el mundo haya un colapso económico. No me falta felicidad, aunque en el mundo la gente se suicida, se quita la vida, atenta contra la integridad de su ser. Aquel que reconoce que es la oveja, aquel que acepta a Jesús como el pastor, entra en una esfera de fe. El Señor Jesús guía su vida y vive una vida por la fe. Se adelanta constantemente, ve hacia el futuro con completa provisión, porque el que guarda su vida y el que provee y el que sostiene su existencia es Jehová, el gran pastor. El versículo 5 dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En presencia de los angustiadores, en presencia de los grandes enemigos que las ovejas tienen, el pastor está preparando un gran banquete para sus ovejas. Ese gran banquete y esa gran cena se llama la cena de las bodas del Cordero. Va a ser un banquete que vamos a experimentar y a gozar cuando vayamos al cielo. Un lugar maravilloso que hemos espiritualizado tanto que lo hemos despojado de sus riquezas materiales y reales. Un lugar, sin duda alguna, una cena y un banquete cual nunca nosotros hemos experimentado, con el árbol de la vida, con las frutas de la creación de Dios sin la mancha del pecado, con un plato exquisito que estaremos allí disfrutando todos juntos los redimidos, y a pesar de todos los enemigos que nos rodean y de las grandes amenazas que tiene cada una de las ovejas, el pastor, tras escena de todo lo que pasa en el mundo, está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. El ungimiento en la Biblia tiene varios significados. Solamente voy a decir el que nos compete ahora en este sentido. Una persona era ungida cuando era invitada especial para un banquete, cuando era un invitado especial para una fiesta. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 7 cuando Jesús va a la casa de Simón el fariseo y tiene la cena con él? Y María Magdalena derrama el perfume sobre su cabeza, derrama el perfume sobre sus pies, derramó sus lágrimas sobre los pies de Jesús, comenzó a llorar, no dejaba de besar los pies de Cristo. Simón el fariseo dijo: Jesús no es profeta, si él fuera profeta sabría que esta mujer es pecadora, no se dejaría tocar. Y el Señor le dijo: Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste agua para que lavara mis pies. Ella lavó mis pies con perfume y con sus lágrimas. Simón, yo entré a tu casa y tú no me diste un beso. Ella no ha dejado de besar mis pies.
Simón, yo entré a tu casa y tú no ungiste mi cabeza con aceite, ella ungió mis pies con perfume. Es decir, que el ungimiento se hacía cuando una persona era invitada especial a una fiesta, porque las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, son invitados especiales para la gran cena, para la gran celebración en aquel lugar maravilloso en el reino de los cielos. Tú y yo somos invitados especiales. Y aunque todo tiene un principio y tiene un fin, y aunque la correcta filosofía de la vida es: yo acepto que soy la oveja, Jesucristo debe ser mi pastor, sin Cristo no tengo esperanza de vida. Él conduce la vida como un viaje. Hay momentos buenos, provisión, seguridad, hay transformación de carácter, hay momentos malos, sombra de muerte, pero inclusive ahí está el pastor para defendernos. Y aunque ese viaje comienza aquí en la tierra, ese viaje se proyecta hacia el cielo y hacia la tierra nueva, porque es un viaje que no tiene fin. El Salmo tiene una proyección escatológica y ahora habla de la presencia de Dios, que es lo más importante. Dicho sea de paso, es la primera realidad que expresa el Salmo cuando él dice: Jehová es mi pastor, hablando de la presencia de Dios en la vida. Entonces dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque el viaje se proyecta para que las ovejas vivan para siempre en la presencia de Dios, vivan para siempre en la presencia de Cristo Jesús. Nuestra vida no tendrá fin, seremos rescatados de la muerte eterna, tendremos vida eterna, estaremos en casa. Oh, qué felicidad, qué confort, qué gozo es estar en el hogar. Estaremos en casa para siempre con nuestro gran pastor y nuestro gran Dios. Moraremos por la eternidad en su presencia, y la misericordia y el bien nos seguirán constantemente. Qué bueno tener una vida donde solamente lo que te persigue es lo bueno, es la bondad, es lo justo, no la maldad, no la mentira, no el engaño, no la enfermedad. El viaje empieza aquí en la tierra, se proyecta hacia el cielo y se proyecta hacia la eternidad para que siempre estemos en la presencia de Dios. Ahora, querido último Elías, que escuchas este mensaje donde estamos definiendo la correcta filosofía de la vida, quiero decirte una cosa: el gran pastor es Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes que Jesucristo, para poder ser tu pastor y para poder ser mi pastor, Él tuvo que ser primero también la oveja? Y que en el Salmo 23 la oveja no solamente es David, la oveja no solamente es la humanidad, sino que la oveja escatológicamente también está anunciando a Cristo. Y quiero terminar este mensaje leyendo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tenemos un gran pastor, pero ese costo fue grande. Jesucristo, para poder ahora, en la correcta filosofía de la vida, ofrecerse como el pastor de tu vida, primero tuvo que convertirse en la oveja. Primero tuvo que ser el sacrificio, el cordero inmolado, para poder comprar la historia nuestra, para poder comprar nuestro futuro, para poder comprar para nosotros una esperanza de vida, que estábamos perdidos y condenados a la muerte eterna. Él es el buen pastor, pero el costo de ser nuestro pastor es que fue la oveja y dio su vida por cada uno de nosotros. La oveja tiene una gran particularidad. La oveja no es como el ganado, que es arreado, que se le da con un fuete para que pueda conducir la senda. La oveja solamente sigue al pastor porque conoce su voz. Juan 10 lo registra. La oveja conoce la voz del pastor. Y como sabe cómo huele el pastor, como sabe cómo habla el pastor, la oveja sigue de manera voluntaria la senda trazada por su pastor. Queridos hermanos, es importante reconocer la correcta filosofía de la vida. Somos las ovejas. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro pastor. Para Él convertirse en nuestro pastor, primero fue cordero. Nos compró con su sangre preciosa y ahora nos ofrece una vida completamente diferente. Esa es la correcta filosofía. Si no, ¿cómo tú tendrías esperanza?
si tú no tienes la esperanza de que hay un pastor guiando, que hay un pastor de que aunque caiga la economía mundial, tú tendrás alimento en tu casa? Aunque haya amenaza de asesinato, de secuestro en la calle, aunque haya gente drogada y asesinando a los jóvenes, tú tienes la esperanza de que el pastor cuida a tus hijos. Si no, no hay ningún sentido de vida. Pero entonces, al comprender esta correcta filosofía de vida, nosotros debemos seguir al pastor, que solamente puede ser seguido a través de su voz. Tú debes ser una persona que se sumerge, que medita, que se deleita en la palabra de Dios, para que al estudiar en su palabra, nosotros podamos conocer a nuestro pastor y seguirlo por donde quiera que él vaya. Es necesario entonces que cada uno de nosotros viva esta correcta filosofía. Que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, saludos. Un grato placer poder saludarles a cada uno de ustedes en lo que ha sido este enlace de comunicación tan especial a través de nuestro canal. Y recuerden no olvidar darle allí a la campanita de suscripción y poder ser parte de una historia de Avecor. Queremos agradecerle al pastor Corro por estar con nosotros. Es un grato placer, un gran amigo, compañero de ministerio. Gracias, pastor, por estar con nosotros y poder ser instrumento de bendición para nuestro territorio. Queremos invitar a todos nuestros hermanos de diferentes lugares de nuestro territorio y fuera de él para que sigan conectándose a través de nuestro canal de Avecor y que podamos seguir sintiendo el gozo y el privilegio de servir al Señor. Y no olvides que el próximo viernes, para continuar alabando el nombre del Señor a través de una historia de fe en nuestro territorio. Ora conmigo. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, que tus misericordias son nuevas cada día, y queremos suplicarte que puedas resguardar a nuestra hermandad. Tus hermanos de Petare, tu bendición los pueda cubrir de forma muy especial. Al recordar, Señor, cómo es la historia de nuestro territorio en diferentes lugares, nos gozamos en la experiencia contigo. Lo que ha pasado en cada lugar ha sido una experiencia única y hermosa, y queremos suplicar que continúes con nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos. Recuerda, próximo viernes, una historia que contar tenemos cada viernes. Y la historia de Avecor siempre estará presente en nuestro corazón. Así que no te lo pierdas. Próximo viernes estaremos en sintonía nuevamente. Bendiciones para todos. Que puedan sentir el gozo y la paz del Señor. Bendiciones.